Hola, ¿cómo les va? Acuérdense de darle like al video si les gustó, compartirlo. Cualquier duda la pueden escribir en los comentarios o mandármela por correo, preguntarme en clase si son mis alumnos. Vamos a ver cómo empezar a programar en Assembler. En vez de empezar así teóricamente, dividir las instrucciones por categoría, etc., se me ocurrió ver un programa en C y cómo se genera ese Assembler y explicar. Y de pasada viene bien para entender cómo funciona un programa dentro de un sistema operativo. Para empezar, acá a la izquierda ven un código en Assembler que se generó a partir de un código en C que está a la derecha. Ahora pues se lo voy a mostrar. Este código de Assembler luego se pasa a un código de máquina que termina siendo un código binario que está dentro de un archivo que lo llamamos binario cuando se lo cargamos a un microprocesador o un microcontrolador, o ejecutable, que sería ese binario con las cosas que precisa un sistema operativo para poderlo ejecutar. Pero por el principio, todo esto que está acá fue generado por el compilador. Todo esto son cosas del compilador de Assembler. Es importante encontrar la etiqueta main que corresponde con el nombre de la función. Cada función de lenguaje C es una etiqueta en Assembler, o sea, un nombre, un string con dos puntos, un literal, ¿sí? Todo esto son directivas para el compilador y acá empieza el código con las instrucciones. Yo acá tengo compilado el Assembler y el C para que en vez de generarse un binario me muestre el código de assembly que corresponde para mi micro de 64 bits, porque estoy corriendo una compu de 64 bits en un sistema operativo de 64 bits, y van a estar intercaladas las líneas del lenguaje C y las líneas de assembly que le correspondan. Bien, hasta acá, como una intro, estaríamos. Vamos al lenguaje C. En el lenguaje C hay tres variables declaradas e inicializadas, o sea, están definidas las tres a la vez. Val1 que vale 5, val2 que vale 10 y resu que vale 0. Este programa lo que hace es sumar val1 con val2 y guardarlo en resu, restarlo y guardarlo en resu, multiplicarlo y guardarlo en resu y dividirlo y guardarlo en resu. Lo que vamos a ver es cómo es la operatoria de operaciones aritméticas en un lenguaje de alto nivel y cómo se traduce en el assembly y qué implica hacer en el microprocesador eso. Para poder comprender cómo funciona hay que entender la pila. Bueno, no voy a explicar mucho la pila, sino que les voy a decir que van a estar las cosas en la pila. En nuestros lenguajes nosotros programamos, pero eso termina corriendo en el sistema operativo. Entonces hay como una gran división que podríamos hacer, que la vamos a hacer en una sola hoja en blanco, que es la siguiente. Esto es importantísimo cómo funciona, pero cuesta bastante entenderlo. Hay dos lugares de la memoria de nuestro programa. Uno es heap, que es en castellano lo podemos traducir como una parva, y el stack, que en castellano a esto lo llamamos pila. En nuestro programa las variables van a estar en el heap o en el stack. Las que están en el stack, o sea en la pila del microprocesador, son las variables creadas en código. Es decir, las variables que se reserva su memoria cuando estamos en el código, por ejemplo, int int a igual a 4, esta variable va a estar en la pila. Es una variable que se ubica en el sector de la pila, la memoria RAM de la pila de nuestro proceso, y luego que nuestro proceso se va, o luego de que estamos en una función y se va de esa función, esta variable se pierde, no se guarda en ningún lado. Por otro lado, tenemos la parva o heap, que acá van a ser las variables que se crean dinámicamente. En el caso del lenguaje C o C++ que estamos viendo en estos videos, la función malloc lo que hace es reservar un espacio dinámico de memoria. En el caso de Java, cuando nosotros utilizamos new y el constructor de una clase para instanciar un objeto, en este caso estamos reservando memoria dinámica en la máquina virtual. Esta memoria que se crea o se asigna o se pide de forma dinámica se puede pedir y se puede liberar. En el caso del lenguaje C, nosotros los programadores tenemos que encargarnos de pedirla y liberarla. En el caso de el lenguaje Java, existe un garbage collector que es el encargado de
liberar la memoria que ya no se utiliza más de la parva. Nosotros ahora vamos a analizar un programa hecho absolutamente en pila, es decir que todas nuestras variables van a estar ubicadas en la pila. Introducción media larga, pero me parece necesaria porque se me equivocan en los exámenes. Entonces, estamos con la pila de nuestro proceso. Esta es toda la memoria del proceso, estará la parva, estarán otros sectores de memoria y estará la pila. La pila para este programa yo digo que empieza en 7D0, que es un número hexadecimal que se me cantó a mí. Cada vez que un programa corra tendrá una dirección de pila específica que el sistema operativo le asignará. Entonces acá yo voy a dibujar solo un mapa de memoria de lo que contiene esta pila que está acá adentro. Pila en naranja, acá está como título pila, tenemos la dirección de memoria de la pila y el contenido de la pila. Dirección de memoria de la pila 7D00, que es donde la pila empieza. Y acá puse, porque es más fácil para analizar un código en assembler, un numerito. 0 sería el inicio de la pila. Y después de esta pila, como un desplazamiento, fui escribiendo un número en forma negativa, ¿no? Entonces, da lo mismo analizarlo al derecho o al revés, es una cuestión de cómo funciona la pila. Creo que es más fácil verlo así, a pesar de que no sea exactamente real cómo funciona la computadora. Por otro lado, tenemos nuestro código en C, que está escrito acá a la derecha, y yo lo voy a compilar para que se genere un código de lenguaje ensamblador. Para hacer eso, voy a compilar de la siguiente manera. Yo estoy compilando todos mis videos en Linux con el compilador GCC. Entonces hay que compilar de la siguiente manera. GCC, que es el nombre del compilador, eso está todo bien. Guión S, esto es para que se genere un código en lenguaje assembly. Obviamente el assembly que va a generar es el de un micro Intel 3264 bits, en este caso 64. 00 es para que no optimice. Todos los compiladores optimizan el programa, optimizan para que se use poca memoria RAM o para que corra rápido, básicamente. Yo con esta opción, menos o 0, le digo que no optimice nada para que el código assembly que se genere sea lo más básico posible y sea fácil de seguir. Menos Mason igual Intel, esto quiere decir que la sintaxis que quiero que me escriba de este código assembly corresponda con la sintaxis de Intel. Por defecto GCC muestra la sintaxis de AT&T, que no cambia mucho, pero es como al revés leer la asignación de valores hacia direcciones de memoria, así que utilizamos esta, que es la más común. Otros assemblies tienen una forma parecida a la de Intel, y la de AT&T es al revés, así que prefiero verlo en Intel. Bueno, sí, estoy resfriado. fverbose ASM es una directiva para que mezcle o sea muy explícito en el assembly del C. O sea que me va a estar escribiendo la línea de código y la línea de assembly juntas. Esto está bueno para no tener que estar viendo dos documentos a la vez, como lo estoy haciendo yo. Yo lo hago porque creo que aporta claridad, pero con esta directiva directamente ya podríamos ver un archivo solo. Y por último, este es el archivo fuente del cual vamos a partir. Bien, van a tener que pausar el video porque me confundí y lo borré. Acá tengo mi función main, creo las tres variables, hago las 4 operaciones matemáticas. Si lo analizamos en el caso del código compilado con assembly y con C, la primera línea de código empieza con este push RBP. Eso significa donde esté la memoria RAM. No lo borré, lo había ocultado. Ahora sí lo voy a borrar. Lo dejo un segundito, quizá podamos hacer captura de pantalla para chusmeárselo. Y ahora sí lo borro de verdad, lo había ocultado solamente. Bien. Ahora nosotros, como hicimos un push RBP, lo que hicimos fue guardar el registro de base de puntero de pila, el RBP, lo guardamos en la pila. ¿Dónde estaba apuntando el RCP? No lo sabemos. Lo que sabemos es que se guardó en la pila ese valor de RBP. O sea que en la pila que hubiera quedó guardado. Luego lo que hacemos es mover RBP, que es el puntero de base de pila que tiene nuestro programa,
al stack pointer. O sea que lo que estamos haciendo es apuntar el stack pointer al valor que tiene RBP. Eso significa de que estamos apuntando el RSP, el puntero de pila, a la dirección de memoria de nuestra pila. Es decir que esto apuntó el RCP a esta dirección. Esto ocurre porque cuando uno ejecuta una función, el puntero de pila deja de estar apuntando a la función desde donde fue llamado para apuntar a la que va a ejecutar ahora. Es decir, RCP tenía el valor de puntero de pila del sistema operativo. Cuando yo hice clic en mi programa y lo ejecuté en la terminal, se tuvo que agregar este RCP con el puntero de pila en mi programa. El puntero de pila de mi programa es el RCP. Listo. Ahora yo voy a hacer movimientos de memoria respecto de el RBP, ¿sí? Vamos a borrar esto. Entonces, dado que tomo como referencia el RBP, me voy a correr 12 posiciones desde donde está RBP y voy a cargar un 5. O sea que si en esta dirección tengo RBP, me voy a desplazar 12 posiciones, ¿sí? Yo lo estoy restando a pesar de que fuera direcciones de memoria crecientes porque creo que es más fácil de analizar así para no hacer las cuentas para el otro lado. Entonces me corrí 12 lugares y acá voy a guardar el literal 5, el valor 5, que corresponde con la variable 1, 5. Entonces ese 5, que como es un entero en C ocupa 32 bits, eso está dicho por esto que está acá, double word. Un double word serían, acá, vamos a empezar por el byte. Un byte serían 8 bits. Un word serían 16. Un double word serían 32. Y un quad word serían 64 bits. O sea que estamos moviendo hacia la memoria RAM desde donde esté RBP desplazado 12 lugares hacia abajo, el valor 5 en double word, o sea, este 5 se va a representar como 32 bits. El 5 en binario, si recuerdan, es el 101 y se van a completar todos los bits que faltan hacia la izquierda en 0. Entonces, me desplacé 12 lugares, entonces en esta posición se va a guardar el 5. O sea que utilizando 32 bits, que serían 4 posiciones de memoria, vamos a tener un cuadradito y en este cuadradito va a estar ubicada, adivina adivinador, lo voy a escribir en el Excel, la variable 1. Es decir, que mi programa intval1 igual 5 es una variable entera del lenguaje C que ocupa 32 bits, o sea un double word, que se ubica respecto del puntero base de pila 12 lugares para abajo y contiene dentro el valor 5 en 32 bits complementados. Voy a hacer lo mismo con menos 8 y voy a guardar el 10 que corresponde con la variable val2. Entonces en vez de hacer menos 12 voy a ir hasta menos 8. 4 cajoncitos. Acá tengo val2. Vamos al código, después voy a hacer menos 4 y voy a poner 0, que es la variable resu, que usamos para el resultado. Menos 4 sería acá, 4 cajoncitos y esta es resu. Entonces este sería el mapa de la pila de mi proceso basado en el valor del base pointer 7 de 0. A partir de 7 de 0 como referencia, con un desplazamiento de 12 se encuentra la variable 1, desplazamiento de 8 la variable 2 y desplazamiento de 4 la variable resu. O sea que todas nuestras variables, val1, val2 y resu, viven en la pila de nuestro programa, que se ubican en estas direcciones de memoria que estamos viendo ahí. Una vez que ya fueron cargados estos literales dentro de la pila, ahora empieza lo bueno. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Val1 más val2 y guardarlo en resu. Nuestros microprocesadores no operan con operandos que estén en la memoria RAM, sino que deben ser traídos al microprocesador. Entonces observen qué pasa. En esta línea, vamos a mostrar el nombre de la línea para hacer las cosas más fáciles. En la línea 58 se trae un double word, o sea 32 bits, desde el puntero base de pila corrido en 12, que correspondía con val1,
esto aparece gracias a que uno utiliza menos verbose ADCM, que está buenísimo. Desde el contenido de la variable val1 se va a traer un double word 32 bits y lo va a guardar en el registro del microprocesador EDX. Luego va a hacer lo mismo con lo que está en la -8, que es la variable 2, lo va a guardar en EAX y va a llamar a la instrucción ADD, que es la instrucción de suma del micro, y va a sumar el registro EAX con el registro EDX y el resultado queda en EAX. O sea que esto sería, si lo quisiéramos expresar en un pseudocódigo o entenderlo en un lenguaje de alto nivel, a lo que tenga EAX, que vos lo cargaste con el valor de la variable val2, sumale lo que valga el registro EDX, que vos lo cargaste con la variable val1, y el resultado guardármelo en EAX. Entonces el resultado queda en EAX luego de hacer esta instrucción. EAX era el registro acumulador, si se acuerdan, ¿no? Bien. Después de haberlo guardado en EAX, ¿qué pasa? El resultado de esa suma está guardado. ¿En dónde? Adentro de un registro. ¿En dónde? En el microprocesador. ¿Y dónde lo querés? En RESU, que es la memoria RAM. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obvio, moverlo de la memoria RAM, del puntero base de pila corrido 4, del EAX al puntero de pila corrido 4. ¿Quién estaba en el puntero de pila corrido 4? RESU. Lo que estamos haciendo es pasar del registro EAX a respecto al puntero base de pila corrido 4, que ese es el lugar que nosotros como programadores hacemos referencia a través de la variable RESU. Las variables que creamos en los lenguajes de programación de alto nivel no existen, son nombres de fantasía. Eso hace referencia a direcciones de memoria RAM que van a cambiar en las sucesivas ejecuciones del programa. Todas las variables que creamos en tiempo de codificación, si quieren, están creadas en la pila. Se puede especificar que sea en el registro del micro, pero lo usual, si uno no hace nada, es que queden en la pila. Bien, entonces ya hicimos la suma. O sea, todo esto explicó cómo se asignaron los valores a la memoria RAM y luego cómo se realizó la suma. Ahora vamos a analizar lo que sigue a continuación, que es mucho más fácil, ¿sí? O sea, si entendieron ya podrían saltar el video. Acá tenemos la resta. ¿La resta qué es? Cargo val1, que está en el puntero corrido 12, val2, que está en el puntero corrido 8, llamo a la función sub, que va a ser EAX menos lo que esté en esta posición, que corresponde con val2, y ese resultado se va a guardar en EAX. Lo que tengo en EAX lo paso al puntero corrido 4, el puntero corrido 4 correspondió con RESU, en RESU me quedó la resta. Fíjense que acá la resta se utilizó entre un registro y el valor que había en una dirección de memoria. No se trajo a un registro interno del microprocesador. Algunas instrucciones soportan hacerlo y otras no. En este caso sub, sí. Vamos con la próxima, la multiplicación. La multiplicación, acá la hacemos con la instrucción imul. En EAX se guarda el contenido de la variable val1, que corresponde con el puntero base corrido en 12, y se multiplica eso por lo que esté en la pila corrido 8 lugares, que corresponde con la variable val2. O sea, lo que vamos a hacer es 5 por 10, ¿no? Ese 5 por 10 queda guardado en el registro EAX. Luego hay que pasar ese resultado a RESU. Entonces, movemos desde EAX a la dirección de memoria de RESU, que es el puntero base de pila corrido 4. Y la división entre números enteros, que es la instrucción IDIV, vamos a dividir. Fíjense, cargamos un valor EAX que viene desde el puntero de base corrido en 8, que corresponde con la variable 2, o sea que sería el dividendo, y luego vamos a tener que cargar val1 con IDIV respecto de menos 12, y una vez que hicimos esto ya nos quedó guardado en EAX el cociente de esa división. Fíjense que suena como medio raro el uso, ¿no? Como que en EAX se guarda un valor, el val2, que es el dividendo. Luego se ejecuta la función IDIV y se le pasa una dirección de memoria para que tome el contenido de esa dirección de memoria. Dentro de esa dirección de memoria está val1, que es el divisor. Cuando hacemos eso, la división ya se hizo. Es decir, a partir de esta línea ya está hecha la división. Y el resultado quedó en EAX. De EAX lo pasamos a base de pila corrido 4, que corresponde con la variable RESU.
Y hasta ahí ya se ejecutó todo nuestro programa. Vimos cómo se asignan las variables en la pila a través de movimientos de memoria con registros con movimientos al registro de la base de la pila y especificando un literal, y después cómo hacíamos las operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división a través de operaciones básicas, instrucciones básicas de lenguaje assembly para los microprocesores Intel. Bueno, espero que haya servido para explicar cómo funciona, y en los sucesivos videos seguimos analizando otras partes. Hay algo que, si quieren, podrían llegar a notar acá, que vamos a explicar en videos anteriores. Esta línea mod EAX dice el compilador que está referida a la llavecita de cierre, ¿no? Eso es porque se devuelve un valor cuando nosotros nos volvemos de una función. El valor devuelto se devuelve en el registro EAX, y lo que estamos haciendo es devolver un 0. Así que cuando vos en un compilador cerrás una llavecita, significa que en assembly hay que cargar un registro con 0, y luego hay una función pop, que sería la análoga de push RBP. Push puso el valor de RBP en la pila, pop lo está recuperando, o sea que antes de volver desde esta función main, recuperó un valor de la pila y lo guardó en RBP. Ese valor yo no mostré cómo se guardaba en la pila que dibujé, y con ret se vuelve desde la función que llamó a esta función. Bueno, hasta el próximo video.